buenos días a todos los trabajadores y trabajadoras universitarios de la Universidad Central de Venezuela en primera instancia, en el entendido que tengo algunas informaciones que una organización sindical que informarle a estos trabajadores y a todos los trabajadores y trabajadoras universitarias del país, de las universidades politécnicas y las territoriales, institutos y colegios, las experimentales, las universidades autónomas. A todos y a todas, muy buenos días. En primer lugar, a los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela les informo que a partir del día de ayer hemos acometido una serie de acciones con la OCSU, con el tema del seguro HCM, en el entendido de que nos quedamos sin corredor de seguro por una decisión arbitraria de la OCSU de cambiar los corredores de seguro sin notificarle a las organizaciones sindicales. En el día de ayer nos reunimos con la representación de la OCSU y se llegaron a unos acuerdos en función de restituir los corredores hasta el 31 de diciembre, entendiendo de que estamos en proceso vacacional y no tendríamos nosotros cómo vincular con ningún ente, ¿no? Y no conocemos a los otros que aspiraban a poner, no sabemos por qué razones, pero eso es un tema que evidentemente lo estamos evaluando y lo vamos a llevar hacia sus últimas consecuencias, pues no se puede tolerar de ninguna manera que un organismo como la Organización de la Oficina de Planificación del Sector Universitario pues haga y deshaga con los recursos de los trabajadores, con los seguros y toma decisiones, pasando por encima las organizaciones sindicales y las federaciones, pasando por encima los valores fundamentales establecidos en la contratación colectiva, visto que siendo un contrato a la administración a dos partes a dos. En ese sentido, ya por lo menos en el periodo vacacional, seguimos manteniendo un corredor de seguro que por lo menos da la cara ante las diferentes situaciones que se nos presenten. Por otro lado, a los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, le informo que en el día de hoy, a más tardar mañana, estarán cancelando por concepto de beca un monto que, entre otras cosas, no corresponde al monto de la realidad. En primer lugar, las becas tienen una característica. Las becas son el equivalente al 30% del salario mínimo. Es decir, cada vez que hay un incremento del salario mínimo, se incrementa la beca. Este año se han dado 4 salarios mínimos diferentes, por lo tanto el monto de becas son diferentes. En el mes de enero, cuando el salario mínimo era 4.889, la beca era equivalente a 1.466 bolívares con 70. En el mes de febrero, cuando el salario mínimo incrementó a 5.622, la beca se incrementó en 1.686 con 60. Siendo que enero, febrero y marzo y abril no hubo incremento del salario mínimo, eran 1.686.6 por 3 meses. En el mes de mayo se incrementó el salario mínimo a 6.742 y la beca se incrementa a 2.024 bolívares por beca. Mayo y junio se mantiene intangible y julio y agosto se incrementa el salario mínimo en 7.422, la beca debería ser 2.226 por. Teniendo en cuenta estos 8 meses porque no llegaron los recursos completos, tendríamos para un pago de 8 meses 15.027 bolívares. Sin embargo, los números no alcanzaron, la beca no alcanza y por lo tanto se tomó la decisión siguiente. Se cancelará el monto de beca de 13.000 y tantos bolívares, no tengo la especificación en este momento, como un adelanto y posteriormente en el mes de septiembre iniciaremos el cobro ante la OCSU para que paguen la diferencia de la beca. Esto tenemos que decirle, ahí hay una responsabilidad directa de la Dirección de Asistencia y Seguridad Social. Estos compañeros solicitaron en la última quincena del mes de julio el recurso a la oficina de presupuesto de la universidad y la respuesta que le dieron es que el dinero es insuficiente y que era ya muy tarde para iniciar una cometida. Lamentablemente, esta impericia que ha caracterizado la gerencia del gas en el entendido de que no ataca con tiempo los problemas y los requerimientos de los trabajadores, nos dejan en una situación lamentable a tener que entonces cobrar recortado lo que corresponde a una cláusula contractual para tener que después en el mes de septiembre iniciar nuevas batallas por el cobro de esto. Evidentemente, nuestra organización sindical ya elevó la queja al vicerrectorado administrativo y la autoridad universitaria y a partir del mes de septiembre esperamos que nos den respuesta porque si no estaríamos generando acciones contundentes desde el punto de vista gremial y sindical para este pago. Pero de esta manera también tenemos que decir, hay que dejar bien claro que hay una responsabilidad
expresa de la dirección del DAS, la cual de manera lamentable no fue eficiente en la aplicabilidad de este mecanismo, de este beneficio. Fue tardía su reacción y por lo tanto los trabajadores ahora tenemos que pagar las consecuencias de la inconsecuencia e inoperancia de una dirección que evidentemente está divorciada de los intereses de la clase trabajadora de la Universidad Central de Venezuela, y así lo asumo. En ese sentido, los 12 meses de beca corresponden cerca de los 20.000 bolívares y de eso se va a cobrar 13.000. Aspiramos a resolver el resto cuando lleguen los recursos. Igualmente el bono escolar, que debería ser igual a la unidad tributaria del mes del cierre, que es septiembre, 7.422, lo van a pagar por el orden de los 6.700 bolívares porque el recurso no alcanzó. Es decir, la decisión que se tomó fue de incorporar el monumento económico para que los trabajadores se lo lleven en su periodo vacacional y que luego iniciaríamos una lucha por la diferencia. Evidentemente, en esta situación del bono también está inmerso el problema de la inoperancia, de la inconsecuencia de la dirección del DAS, quien no tramita a tiempo los recursos de los trabajadores. Cuando se trata de recursos de trabajadores, están más pendientes de temas que no son de la incumbencia directa del DAS, invadiendo terrenos que son de las organizaciones sindicales, como es el caso, por ejemplo, del plan vacacional, que debería nada más montar su proceso de licitación y que las organizaciones sindicales se encarguen de esto, y acuerdo a los contratos como se hace en toda la universidad. No, ellos prefieren invadir ese terreno y dedicarse a eso, o generar las incongruencias y las molestias en el tema de las instituciones educativas, las cuales pretenden de alguna manera privatizarla por la vía de una colaboración que después se hace obligatoriedad, y entonces quien termina pagando la situación son los trabajadores. En ese sentido, nosotros hacemos un esfuerzo a los trabajadores a mantenerse en pie de lucha. En estos momentos estamos propiciando estos pagos. El día 29, creo que fue ayer, se canceló anoche el monumento correspondiente al mes de julio del incremento salarial del tabulador del ajuste que aprobó el presidente Nicolás Maduro. Vayan y chequenlo. Eso que aparece allí es equivalente al mes de sueldo, lo que tendría como incorporación del sueldo por concepto de ese mes, y se espera en las próximas horas el pago del mes de agosto, en función de que los trabajadores y las trabajadoras se vayan de vacaciones. Con estos recursos puedan acometer las injustas tareas que tienen en el marco de esta dramática situación económica que existe en el país como consecuencia de una guerra económica desatada por el capitalismo rapaz, esa vorágine que le mete la mano en los bolsillos al trabajador, y quienes terminamos pagando las consecuencias son los que vivimos nuestro trabajo, es decir, la clase trabajadora, pero que en algún momento también requiere madurez y templanza en función de desarrollar estrategias que lleven a una común salida en función de garantizar que los trabajadores y las trabajadoras tengan una mejor calidad de vida, por ejemplo, su contratación colectiva. Por otro lado, le queremos informar a todo el país que el contrato colectivo, ayer nos reunimos, lamentablemente no avanzamos, discutimos dos cláusulas, no hubo acuerdo, la cláusula de medicinas, y la cláusula correlativa a lo que tiene que ver con el medicina para el trabajador y la cláusula de ayuda para los tratamientos correctivos. Se nos trancó el serrucho en función de que en el tema de los lentes correctivos no tuvimos acuerdo. El patrón sostiene una medida tergiversatoria de la discusión, de trancar la situación, y terminó planteando un ajuste económico de 10.000 bolívares por lente que incluye cristales y montura, cuestión que lamentablemente pareciera que no vive en la realidad de cómo está ese país hoy. Nosotros insistimos en que debe estar en un mínimo de 20.000 bolívares, pero que en este caso pudiera darse que los lentes o los cristales se le pagaran el 100% del costo y la montura tuviera hasta un monto de 10.000 bolívares, y que el trabajador, si quisiera una montura más cara, pues tendría que pagar la diferencia. Pues no se llegó a acuerdo. Y en el tema de los medicamentos, lamentablemente, también se centran en función de cancelar hasta el 100% de los medicamentos solo el trabajador, pero no quieren llevarlo al resto de la comunidad familiar, es decir, el grupo familiar que conforma el trabajo, que nos parece un acto lamentable, ya que en más de un 80% en todas las universidades ese beneficio nosotros lo tenemos. En ese sentido, nosotros conversábamos con el viceministro Jason Guzmán y le exhortábamos en función de que plantearan un
pusieran todas las carnes en el asador y discutieran sobre el tema del aumento salarial, en el entendido que hay una propuesta de carácter económico nuestra que está en la mesa de las negociaciones y a la cual nosotros no vamos a ceder. Y eso es poder tener un tabulador salarial que arranque con 2 salarios mínimos y una interescala del 7% y que empiece a nivel del obrero, que suba a nivel de los empleados técnicos y profesionales y así sucesivamente hasta el nivel de los profesores universitarios. En ese sentido, nosotros queremos terminar la discusión colectiva en el marco de una negociación amena, en sana paz, en el marco del debate más allá de la diversidad de las acciones y las posiciones que tenemos, pero que todo se remita a una mesa de negociación y a una salida honorable, tanto para el Estado, que dignificaría las condiciones del país, de los trabajadores universitarios de este país, como para los trabajadores que aspiramos a una mejor calidad de vida, que aspiramos a un buen vivir, y eso no es otra cosa que garantizarlo en una contratación que establezca mecanismos que nunca se encuentre el salario mínimo nacional o el salario mínimo universitario, que no ocurran más distorsiones en los tabuladores salariales y que no afecte más al sector de los jubilados. En ese sentido, nuestras propuestas están ahí, esperamos en los próximos, de esta semana y la que viene, avanzar en esta dirección, y lamentablemente si esto no llegara, pues sencillamente tendríamos que prepararnos para otros escenarios. En estos otros escenarios aplicaríamos todos los mecanismos de lucha tradicionales de la clase trabajadora en función de que los derechos, cuando no se defienden, esos derechos se pierden. Y nosotros tenemos una decisión, una fe inquebrantable, pero sobre todo una decisión tomada, una firmeza en función de defender hasta sus últimas consecuencias el derecho a tener una vida digna, a tener un contrato digno para los 211.000 universitarios del país y sus familiares, es decir, 211.000 familias venezolanas que dependen de esta discusión del contrato colectivo. Con esto le pedimos a los trabajadores y a las trabajadoras, váyanse a su proceso vacacional, disfruten en sana paz con su familia, gasten holgadamente y traten de ahorrar de ser posible, porque sabemos que el salario no alcanza. Y bueno, esperamos llegar a feliz término, le estaremos informando por las redes sociales, pero también no bajar la guardia, porque estaremos constantemente en un proceso de movilización y de activación de una situación de preconflicto si no se llega a un acuerdo en los próximos días. Muchas gracias a los trabajadores y trabajadoras, gracias por la confianza depositada en nosotros, gracias por estar atentos y seguirnos a través de las redes sociales, y con esto le decimos, hay algunas expectativas que están montando algunos sectores con propuestas diferentes a las que tenemos los trabajadores. Sépanlo que los trabajadores universitarios hemos tomado decisiones en asamblea donde libérrimamente debatimos y decidimos que no daríamos marcha atrás en el tema de tener un nuevo tabulador salarial que arranque con 2 salarios mínimos. Esa es la expectativa de los trabajadores y así vamos a ir hasta nuestras últimas consecuencias. Muchas gracias, trabajadores y trabajadores universitarios. Nos seguimos viendo en la lucha social, en la lucha de calle. La clase trabajadora unida jamás será vencida.